Y a continuación, durante los próximos 40-45 minutos, la idea es que entendamos todos un poquito más la economía de la sanidad, los números. Vamos a hablar de números. ¿Es sostenible nuestro sistema sanitario tal y como lo concebimos? ¿Se utilizan bien los recursos? Bueno, son algunas de las preguntas que contestarán ahora nuestro panel de expertos. En este punto le voy a ceder la dinamización a don Santiago Cervera Soto, de Healthy Numbers Consulting, que será quien haga la presentación también de los diferentes ponentes. Por favor, don Santiago. Adelante, Santiago, somos todo oídos. Aquí mismo. Es un buen sitio. Muy bien, pues buenas tardes. Ya estamos, hemos cruzado ya hace un rato el mediodía, o sea que buenas tardes. Como ya se ha anunciado, vamos a hablar de economía. No tanto de números, seguramente no tanto de números, pero sí de economía. Y a lo mejor la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay que hablar de economía cuando estamos hablando de salud? Bueno, yo creo que hay una cosa que tenemos que tener presente prácticamente a diario, que es la diferencia entre salud y sanidad. La salud es una pertenencia personal. Cada uno tenemos un estado de salud, o si queréis incluso de carencia de salud, cuando estamos enfermos. Pero es algo propio, es algo nuestro, es algo además totalmente intransferible. La salud de una persona es completamente diferente de la salud de otra persona si te pones a analizar esa salud. La salud también es, o también tiene una dimensión colectiva. Es verdad que podemos hablar de que una sociedad es más o menos sana si hay más o menos prevalencia o incidencia de una determinada enfermedad. Eso también podemos verlo cuando conceptualizamos qué es salud. Pero la salud es distinto de la sanidad. La sanidad es otra cosa. La sanidad es fundamentalmente el conjunto de medios y de recursos que existen y que la sociedad dispone al servicio de la salud, al servicio del combate contra la enfermedad, al servicio de la protección de esa salud a través de la prevención. Pero, como os digo, son recursos, son medios, son cosas que se pueden contar y que se pueden medir. Eso es la sanidad, la estructura, los medios, los recursos, las capacidades que tenemos financieras, profesionales, científicas, para ponerlas al servicio de la salud. Pero son cosas diferentes, salud y sanidad. Y aquí nos encontramos con el hecho de que, como en sanidad estamos hablando de recursos, aparece eso que dicen que es la justificación de la economía como ciencia, y es que los recursos siempre son limitados. No son infinitos, no podemos disponer de todos los recursos que quisiéramos porque los recursos por sí, igual que el universo lo es, son finitos. Y es aquí donde entra en juego la economía, porque la economía es la ciencia, que por una parte es una ciencia empírica y por otra parte es también una ciencia social, que nos permite conocer cómo son esos recursos y cómo podemos utilizarlos mejor. Eso es básicamente de lo que se ocupa la economía. La economía sabe medir, la economía sabe comparar y la economía, en esa vertiente que os decía de ciencia social, también sabe plantear dilemas, plantear alternativas, cómo podemos utilizar mejor o peor los recursos. Y esto es fundamental en el campo sanitario, es fundamental en el ámbito de la salud, porque la economía nos puede ayudar efectivamente a decidir mejor qué podemos hacer con esos recursos limitados que nosotros tenemos. Es por eso por lo que la organización ha incorporado esta mesa para poder tratar estos temas, y la intención que tienen los ponentes, con los que ya hemos tenido una pequeña reunión de coordinación, es intentar hacer esto lo más interactivo posible, poderlo llevar de una forma muy didáctica o lo más didáctica que se pueda, y con ello intentar entender de una manera positiva el papel de la economía en la sanidad y, por tanto, de la economía en la salud. Muchos de vosotros, cuando habéis tenido a lo mejor que pelear por un recurso o pelear por una decisión o solicitar algo que creéis que os corresponde, habréis escuchado a veces eso que se dice de que se está tomando una decisión economicista, ¿no? Cuando queremos a lo mejor descalificar algo que se está haciendo en términos de asignación de recursos, decimos eso es economicismo, parece que es poner la economía por delante. Bueno, lo que pretendemos es, como os decía, darle a este espacio de la jornada del Congreso un tono más propositivo, tratar de hablar de una forma amplia y de una forma
digamos, cercana y de una forma positiva de lo que es la economía en la salud y en la sanidad y para qué nos puede servir. Y para eso hay dos catedráticos, dos profesores que están aquí con nosotros que creo que son una incorporación en el programa realmente muy positiva. Son los profesores Lizcano y Avellán, Jesús y José María, que tienen además unas perspectivas dentro de la economía un tanto complementarias. La parte más de la economía financiera, la parte más de la economía del comportamiento. Por tanto, vamos a intentar hacer esta sesión lo más didáctica posible, lo más dinámica posible, hasta que llegue ya la hora de ir concluyendo esta sesión de mañana. Así que, profesores, yo no sé si el profesor Lizcano o el profesor Avellán, ¿quién quiere empezar? Vamos ya a ello. Según el programa. Según el programa lo creamos aquí en el escenario, o sea que... Bueno, pues muy buenas tardes ya, o mediodía. Profesor todos. Avellán. ¿Perdón? ¿Profesor Avellán? No, profesor Jesús profesor Lizcano. Perdón. Sí. Bueno, soy profesor de emérito, ahora catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces agradezco mucho, en primer lugar, que me haya sido invitado a Mónica, a Andoni, pues a este importante foro. Bueno, yo soy economista, soy catedrático de una facultad de económicas y realmente pues me voy a permitir contestar lo primero a la pregunta del lema de esta mesa redonda. Dice, ¿la economía aliada de la salud? Absolutamente sí. La economía, que voy a decir yo, además que soy economista, pero de todas maneras, la economía de alguna manera es como el arte, entre comillas, de administrar con eficacia, con eficiencia, con responsabilidad los recursos económicos que por definición son escasos, porque los recursos salen fundamentalmente de los ciudadanos y el bolsillo de los ciudadanos pues no es muy profundo. Algunos, desgraciadamente, no tienen ni siquiera bolsillo. Entonces, los economistas tenemos que, de alguna manera, pues hacer lo que esté en nuestras manos para administrar todos los recursos a nivel micro, a nivel macro, etc. Hay una serie de principios fundamentales, vamos a decir así, que tienen que perseguir los economistas, fundamentalmente. Bueno, lo que tengo que decir primero es que a veces me voy a expresar en inglés. Hay dos palabras muy características y en español solo tenemos una, que es la economía. Pero hay que distinguir un poco en inglés, me permito, economics por una parte y economy por otra. Economics es un poco la teoría económica, los modelos, las políticas económicas, cómo hacer las cosas, etcétera. Los tratados de economics pues son tratados de teoría económica, etcétera. Y luego la economy o la economía, aunque para nosotros es lo mismo siempre, la misma palabra, es la realidad económica, el sistema económico, cómo funciona, los presupuestos de tal, la inflación, lo que es la realidad económica, ¿no? Entonces nosotros tenemos un poco vamos a decir así, el deber de funcionar bien en economics para que la economía sea lo mejor posible para todos, ¿no? Entonces, dentro de los principios básicos que me voy a permitir mencionar en esta primera intervención, pues los economistas decimos que hay 8 E's. 8 E's. Entonces, pues, concretamente economía, eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, excelencia, entorno y evolución sostenible o sostenibilidad. Son 8 E's que nos hemos, digamos, inventado en cuanto a las siglas, las primeras, porque excelencia es más o menos lo de la calidad, ¿no? Pero bueno, voy a mencionar, bueno, y efectividad diréis, efectividad que es pues un poco el impacto que tienen, porque estos son principios que tienen que seguir las entidades públicas, los gobernantes públicos, los responsables, digamos, políticos y económicos. Entonces, de estas 8 E's que tenemos que intentar maximizar o optimizar más bien, pues las 3 primeras, economía, eficacia y eficiencia, me voy a permitir recordarlas porque son parte de nuestra Constitución. La Constitución española dice en distintos artículos que los poderes públicos bueno, tienen que gobernar de alguna manera siempre con este principio primero de economía, eficacia y eficiencia, que son una y otra cosa que me voy a permitir aquí mencionar. Economía es, digamos, consiste la economía en ahorrar costes, gastos, inputs. Está por la parte, el indicador está por la parte de los inputs. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar ahorrar al comprar, porque
digamos, recursos públicos, y lo que intentamos es reducir para que no le cueste a los ciudadanos o que le cueste lo menos posible los recursos que se aplican o que se utilizan o que se consumen, ¿no? Y entonces la economía, por lo tanto, vela por reducir los gastos. Por eso hay en todos los contratos que tiene que haber en las administraciones públicas, tiene que haber un conjunto de ofertas, de presupuestos, se tienen que pedir distintas, se abren, digamos, las ofertas para antes de contratar. En todos los contratos, bueno, salvo los menores, que son menores de 15.000 euros, los demás todos tienen que estar abiertos a licitación pública, y de esa manera se entiende que se pueden ahorrar costes cogiendo la oferta de ese contrato, de ese servicio, ese medicamento, de esa tal, pues el más barato posible, siempre con los mínimos de calidad, como es lógico, que se ponen de manifiesto en las cláusulas. Luego entonces tenemos economía, que es muy importante. Por ejemplo, a nivel europeo, voy a poner el ejemplo, si no hubiéramos mancomunado las compras, por eso se hacen centrales de compras, acuerdos de compras muchas veces para reducir los costes o los gastos. A nivel europeo, imaginaros qué hubiera pasado si no hubiéramos mancomunado la compra, el gasto, por ejemplo, en vacunas. Que se hiciera una tanda de 200 millones de vacunas para repartir entre los países y tal. Si cada país hubiéramos salido e intentado comprar las vacunas en procedimientos competitivos, hubiera subido mucho el precio y hubiéramos pagado muchísimo, muchísimo más. Luego, entonces, el principio de economía ha regido ahí y, bueno, pues gracias a eso pues hemos conseguido vacunas pues a un precio bastante razonable, vamos a decir así, a nivel europeo. Como soy economista, voy a mencionar también otra importante mancomunación o mancomunidad que hicimos, que fue el salir a mancomunar la deuda pública de los estados. Imaginaros que con la brecha tan enorme de recursos, la crisis que hubo en la pandemia, pues si cada estado, cada país de los 27 hubiera salido ahí a emitir deuda pública, etcétera, etcétera, en competencia, pues hubieran salido, hay varios estudios, que los costes de oportunidad, o sea, vamos, lo que hubiera costado, vamos a decir así, la financiación de esos 800, 900 mil millones que consiguió Europa para luego repartirlos entre los fondos europeos, entre los países, hubieran sido muchísimo más cara la deuda pública y se hubiera, digamos, gastado, o sea, nos hemos ahorrado miles y miles de millones con ese principio de economía, de alguna manera, que ya no voy a poner más ejemplos porque no estoy en la clase, pero vamos, en cualquier caso sí es importante que los poderes públicos, las entidades públicas a nivel macro, a nivel micro, economicemos, ahorraremos todo lo posible porque es dinero público, y esos son dos ejemplos a nivel paneuropeo, a nivel multinacional o plurinacional que han ahorrado mucho dinero al erario público, a todos los ciudadanos de los países europeos. Luego está la eficacia. ¿La eficacia qué es? Pues es, como si dijéramos resumidamente, el grado de cumplimiento de los objetivos. Entonces los gobernantes tienen que intentar cumplir los objetivos, por ejemplo, en economía los objetivos presupuestarios, de los ingresos o de los gastos. Si tú presupuestas unos ingresos de 100, por ejemplo, y consigues un 85, pues es una eficacia del 85%. O sea, lógicamente, lo importante es acercarse a todos los objetivos económicos, presupuestarios, financieros, etcétera. Eso es lo que se mide la eficacia, que es un elemento importante que la economía tiene que aportar, o los economistas tenemos que aportar al sistema. Y luego ya está el tercer principio constitucional relacionado con la economía, que es la eficiencia. La eficiencia es, como si dijéramos, el grado de aprovechamiento de los recursos. Es decir, en qué medida se comparan los outputs con los inputs. Entonces, en qué medida para obtener unos outputs, unos bienes, unos servicios, sanitarios, lo que sea, la relación con los inputs, es decir, con los... Ah, sí, que se me oye poco. Bueno, y entonces decía que efectivamente es muy importante relacionar lo que se consigue con lo que se ha consumido, se ha sacrificado para consumirlo. Eso es una idea también que en economía micro y en la industria se llama productividad. O sea, los servicios públicos tienen que ser, los recursos públicos tienen que aplicarse con eficiencia, con productividad, que el ratio, la relación entre outputs e inputs sea el mayor posible. Entonces eso es muy importante, se puede hacer a nivel conjunto, a nivel de un solo factor. Por ejemplo, pues se puede decir la eficiencia laboral o la productividad laboral en una empresa, pues es comparando los outputs con uno de los factores, que es el factor humano. Se puede hacer en términos monetarios, en términos físicos. Bueno, no voy a entrar en tecnicismos, pero bueno, lo que quiero decir con ello, y resumiendo, es que es muy importante que haya
digamos, una aplicación de esos tres principios en el devenir de la economía. Para que conseguir una buena economy tienes que, digamos, ajustar mucho y afinar mucho en economics, digamos, en las políticas económicas. Bueno, y solamente decir, ya tengo más cosas, pero luego quizá las pueda sintetizar. Pero lo que quiero decir con ello es que la economía es muy importante y, por dar algunos datos, nosotros tenemos, vamos a decir así, un PIB de 13 billones con B. Entonces el sector público es muy importante y por eso el economics es muy importante, administrar bien los recursos públicos, porque el 40% más o menos, del 45% últimamente del PIB pasa por el sector público, bien en forma de ingresos, bien en forma de gasto, de prestaciones, de tal, más o menos es lo mismo. Bueno, son siempre más los gastos que los ingresos, por eso hay déficit público crónico en todos los países en general. Y por eso aumenta la deuda pública. Pero bueno, más o menos ingresos y gastos públicos son el 45% del PIB, depende de los países. Hay países en los que la economía es muy liberal, muy abierta y tal, pues es un 30 y algo por ciento, en Japón, Estados Unidos. Hay otros países, como los países nórdicos, que pasan mucha mayor proporción en forma de impuestos, de prestaciones, etcétera, por el sector público. Pero bueno, no deja de ser importante, muy importante, el sector público. Y de ese sector, de ese porcentaje de gasto público, pues el 7,8% de todo el gasto público total es de sanidad. O sea que también eso da una muestra de la importancia que tiene en la economía pues el sector sanitario, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto a nivel macro como a nivel micro, el PIB, etcétera, etcétera, como a nivel micro, y acabo con esto, es muy importante conocer, analizar, medir los costes de todo lo que se hace en el sector sanitario, público en general y sanitario en particular. Yo no sé si habrá tiempo luego, coordiné un estudio técnico que estuvimos haciendo durante 3 años, un conjunto de 16 hospitales, nos lo encargó el Ministerio de Sanidad hace ya más de 20 años, para calcular los GDRs, los costes de los GDR. Y eso sirvió de pauta para saber lo que unas comunidades autónomas tenían que cobrar a otras, en los fondos de cohesión, por atender a una persona de una comunidad, un desplazado que se llamaba. Y entonces, bueno, pues ahí también es muy importante calcular, digamos, los costes de las enfermedades, bueno, de los miles de enfermedades. La clasificación internacional de enfermedades, pues calculamos 100 y pico GRDs, o sea, los grupos relacionados o patologías más frecuentes y que más consumo recurren. Yo, además, me he estado buscando, porque yo soy paciente, pero súper paciente. Yo debería estar o podría estar más en esa zona de la sala que en esta, porque yo soy súper paciente. Hace unos 3 años así me hicieron un trasplante de médula ósea, estuve 17 días en la UCI, o sea que estuve 1 año hospitalizado, o sea que soy paciente. He pasado ya la primera barrera de los 2 años, de las recaídas, y ahora estoy en espera de llegar a la segunda barrera de los 5 años, ¿no? Pero lo que quiere decir que los pacientes, vamos a decir así, es muy importante, digamos, el tema de la sanidad desde el punto de vista, yo le llamo sujetos activos, que son todos los que trabajan en sanidad, médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, etcétera, y luego los sujetos pasivos, que sois o somos los pacientes, ¿no? Que es un eje fundamental de la política económica. Bueno, no me quiero enrollar más. No, es que simplemente tenía cuánto costó 20 y tantos años después, según nuestro estudio, que yo no podía saber nunca hace 20 años que iba a tener una leucemia aguda y el trasplante de médula, pues en el BOE, como esto salió en el BOE, he estado mirando el BOE, y costó concretamente 48.000 euros, es el coste, digamos, del proceso total de una persona que tiene leucemia, trasplante de médula, etcétera, etcétera, ¿no? Y una parte de eso, más o menos el 40%, lo pagaban. Luego se ha ido actualizando esta tabla del Boletín Oficial del Estado con el IPC y todo eso, ya no he entrado ahí, pero vamos, en principio pues una parte de los costes fijos y todos los costes variables lo tenía que financiar, digamos, la comunidad autónoma de la que es originaria la persona esa. Si yo me rompo algo en Javea, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, bueno, pues ahí está un poco la sufragación, digamos, de
de los desplazados, de los costes por desplazados. Entonces, lo que hay que decir con ello también es que a nivel micro, el calcular, digamos, todos estos costes, porque nosotros hicimos, claro, un estudio de costes con esos 16 hospitales en 4 grupos por número de camas, pues calculamos el coste juntando todas las contabilidades, porque había 40 y tantos miembros en el grupo de trabajo, con el CMBD, con el conjunto mínimo básico de datos, y entonces pusieron los datos económicos con los físicos y sacamos un poco los costes de todo eso. Entonces ahí también tiene la economía a nivel micro que aportar ahí calculando pues cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, hice algún estudio más, pero no quiero enrollarme porque ya me he enrollado bastante. Pero bueno, contestando, acabo con el principio, es muy importante la economía, es una muy buena aliada necesaria de la sanidad y de la salud. Así que, de momento, eso. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, la verdad es que te confieso, Santiago, les confieso que estoy un poco avergonzado, menos mal que Julio ha abandonado la sala. Digo un poco avergonzado después de haber escuchado su intervención previa, porque he traído un PowerPoint. Entonces, debo ser un vestigio, cuando en un vejestorio propio de otra época, solamente 3 diapositivas por contextualizar la respuesta al lema de la mesa, ¿no? Si la economía es un aliado de la salud. Y solamente voy a exponer 2. O sea, voy a hacer una rebaja porque tenemos que ajustar el tiempo. Y si el mando va, mi conexión entre la economía y yo más que de una alianza, hablaría de un vínculo indisoluble. Y voy a citar un clásico, un intelectual del siglo XIX, un tanto, ven el retrato, ¿no? Thomas Carlyle, filósofo, ensayista, que tenía una visión aciaga acerca del papel de la economía, puesto que le colgó el San Benito, bien merecido, desde mi punto de vista, de la ciencia lúgubre. Una ciencia, como digo, pesarosa, ¿no? Aciaga. No una ciencia divertida, alegre, no una gaya ciencia, como la métrica que se utiliza para hacer poesía, ¿no? Está en la antítesis, está en las antípodas. Y digo que el San Benito está bien colgado porque la forma que tiene la economía, hablo de la ciencia económica, no de la economía como sistema productivo, ¿no? Hecha la salvedad o la distinción previa que ha hecho Jesús. La forma que tiene de aproximarse a la realidad, a los problemas, es siempre recordándonos machaconamente, insistentemente, tozudamente, que, como ha dicho Santiago al presentarnos, los recursos son finitos, son limitados, que nada es gratis, que todo tiene, y esto es un tecnicismo que introduzco, pero yo cuando doy economía de la salud a mis alumnos médicos, enfermeros, farmacéuticos, siempre les digo, si cuando termine las clases de máster habéis aprendido lo que es el coste de oportunidad, me doy por bien pagado, ¿no? Porque realmente no hay concepto más versátil ni polivalente. Ustedes ahora mismo, al escucharnos aquí, están incurriendo en un coste de oportunidad. Es decir, todo lo que podrían hacer, o la opción más preferida que podrían hacer de no estar aquí, pues a lo mejor, dada la hora que es, tomando el aperitivo, o adelantando trabajo, o estando con la familia, ¿no? Y esto alcanza también a la salud y a la sanidad. Cuando fumamos, sacrificamos salud. Cuando comemos en exceso, sacrificamos salud. El tabaquismo y la obesidad son respectivamente el primer y segundo factor de riesgo de muerte prematura en España. Con esto no quiero decir, lo enlazo con la economía del comportamiento, porque a la economía conductual le gusta mucho ver las decisiones humanas como una cuestión estrictamente individual, de comportamiento, estilos de vida, ¿no? Ahí entramos en el tema de los gustos, las preferencias, las selecciones personales, pero por ejemplo en el caso de la obesidad ahí lo que se llama es producto también de entornos obesogénicos. Hay una industria agroalimentaria y de distribución comercial que nos presiona a comer cuando no tenemos hambre, etcétera, etcétera. O sea que no estoy imputando la responsabilidad en exclusiva a la persona, sino que hay factores ambientales. Pero el caso es que estamos incurriendo en un costo de oportunidad, tener más salud en el futuro. Y en la sanidad pasa lo mismo.
Saben, seguro que han oído hablar del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Digamos que es el instrumento del que nos hemos dotado para programar y distribuir los fondos, los famosos fondos Next Generation que vienen de la Unión Europea, ¿vale? Bien, el componente, ese plan está dividido en componentes. El componente 18 es el que tiene que ver con la potenciación, el fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues hay 6 inversiones en el componente. La más destacada, en la que se invierten, si no recuerdo mal, 796 millones de euros, son equipos de alta tecnología. Por poner un ejemplo concreto, vamos a pensar en la cirugía robotizada. Hay unos robots maravillosos que son los Da Vinci, que se utilizan en urología y seguramente en otros procesos también, y que cuestan mucho dinero. Y el coste de oportunidad sería... ¿cuántos pacientes hipertensos controlados podríamos tener en atención primaria si hubiésemos destinado ese dinero a atención primaria? ¿Cuántos programas de acción comunitaria podríamos haber impulsado, ¿no? Siempre incurrimos, cuando hacemos cualquier decisión, también en salud y en sanidad, en un costo de oportunidad. Y de ahí la conexión. Para mí, no puede haber salud ni sanidad sin economía. No sé a dónde tengo. Y les he prometido 2 diapositivas de 3, o sea que me voy a quedar aquí. Esto conduce a lo que quizá de forma un tanto pomposa, ¿no? Porque no sé si el palabra le da 1000 patadas al diccionario de la Real Academia, pero es por aquello de innovar también un poco. Conduce a un trilema, no a un dilema, sino a un trilema. Que sería, o que respondería a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos conciliar el acceso en tiempo y forma de los pacientes a los tratamientos sanitarios de manera eficiente y sin comprometer la sostenibilidad del sistema? De forma más escueta, ¿cómo compatibilizar accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad? Estos 3 elementos conciernen a muchos factores, tienen muchas aristas, hay muchas dimensiones involucradas, ¿no? Yo me he permitido destacar 3 o citar o enumerar 3 dentro de cada una de estos 3 pilares, ¿no? Que casi no voy a decir lo que significan por propiciar las preguntas, el diálogo, ¿no? Pero muy sucintamente, accesibilidad. La accesibilidad tiene que ver con la cobertura subjetiva y objetiva, es decir, la universalidad del derecho de protección a la salud. Y objetiva también, cómo podemos propiciar el acceso precoz temprano de los pacientes a tratamientos prometedores, pero que a día de hoy tenemos dudas, los economistas decimos, conllevan incertidumbre acerca de los resultados en salud y el impacto presupuestario económico que van a representar para el sistema, ¿vale? Las barreras de acceso, los determinantes sociales de la salud. Saben que la pobreza es un factor de riesgo más importante que la hipertensión o que la diabetes. Por lo tanto, esto sería el famoso lema de la Organización Mundial de la Salud, salud en todas las políticas, ¿no? Como dijo una vez una directora de la OMS, todo ministro que se sienta en el Consejo de Ministros es, además de ministro de su cartera, ministro de Sanidad o ministro de Salud, ¿vale? Entonces es importante, por ejemplo, que en el proyecto de ley, a ver si lo digo bien porque me he enrosado, el proyecto de ley para modificar varias normas que consolidan la equidad, la universalidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud, hoy por hoy es un proyecto de ley, se hace realidad lo que llamamos evaluación de impacto. Es decir, que cuando el ministro de Educación quiera impulsar una política educativa, es preceptivo evaluar el impacto que eso va a tener sobre la salud. Aprovecho para decir que si queremos tener mejor salud en el país, nos debería de importar no solamente el presupuesto sanitario y el empleo del uso de los recursos sanitarios, sino muy principalmente el de la educación.
Hay una extensísima evidencia científica que correlaciona de forma robusta el nivel educativo y el estado de salud de las personas. Y tenemos un problema en nuestro país colosal con la brecha que aparece en relación al promedio de la Unión Europea y de la OCDE de la población en edad de cursar educación secundaria posobligatoria. Tenemos un porcentaje que es como la mitad de la media, con eso les digo todo. Las demoras. Aquí todos pensarán, con razón, en las listas de espera, ¿verdad? Listas de espera, si quieren, ahora hablamos de esto porque hace nada se ha publicado el corte de diciembre de 2023 por parte del sistema de listas de espera del Sistema Nacional de Salud, que saben que monitoriza o nos informa acerca de la lista de espera quirúrgica y la lista de espera de consultas externas, ¿de acuerdo? Pero hay problemas de información ahí y eso entronca con la gobernanza, que es clave para la sostenibilidad. Hay déficit de información en esas listas de espera, aparte de otros problemas. La eficiencia. Queremos tener una cartera de servicios, de prestaciones públicas, accesibles para todos, lo más amplia posible, pero también debe de ser lo más eficiente posible. Debemos de consagrar en nuestro país, junto con las garantías de acceso, por ejemplo, a los nuevos medicamentos al mercado de eficacia, seguridad y calidad, la eficiencia. Lo que los economistas llamamos el coste de efectividad. No solo, pero hay que consagrarlo. Y ahora mismo tenemos un vacío en nuestro país después de que la Audiencia Nacional el año pasado acabase, liquidase, anulase, suspendiese la red de evaluación de medicamentos Revalmed que se había creado con ocasión del plan de consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico. ¿Vale? Bien, lo dejo ahí. No quiero... Las siguientes diapositivas son las propuestas que tengo para cada una de estas, humildemente, y no son mías, ¿no? O sea que yo suelo decir, en relación a los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud, ¿han oído hablar alguna vez de estos términos? Los utilizan mucho, por ejemplo, los epidemiólogos, los salubristas, los preventivistas, sobre diagnóstico, sobre tratamiento y atrogenia del sistema. Antes Julio ha hecho mención aquí, ¿no? Muchas veces decimos, la sociedad española está excesivamente medicalizada. Fíjense el problema que tenemos con los antibióticos o con las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que ver con este trilema, ¿vale? Para dejarlo aquí, voy a una referencia cinematográfica. Tenemos recientes los Oscars de este año, pero en 2023, ¿recuerdan la película, cómo se titulaba la película que ganó más Oscars? Ganó 6 o 7. Es uno de estos booms que tienen lugar ocasionalmente y que luego hay mucha gente que no ha visto. Se titulaba, o se tituló, Todo, en todas partes, a la vez. Pues bien, ni en sanidad ni en otros órdenes de la vida es posible todo, en todas partes y a la vez, y además no es deseable. En sanidad, el todo será todo lo que sea seguro, lo que sea eficaz, lo que sea eficiente, lo que sea sostenible. En todas partes no. Allá donde podamos garantizar la seguridad, la eficacia, la eficiencia y a la vez cuando sea factible y siempre que no pongamos en riesgo la pervivencia y la sostenibilidad misma del sistema. Y yo también me he enrollado, me temo. No, muy bien. Vamos a tener ahora dentro de un rato tiempo para que podáis hacer alguna pregunta, pero si me lo permitís, quería hacerles yo a los dos profesores una misma y además con un sentido muy práctico. Es decir, aquí estamos ante el asociacionismo de los pacientes españoles, hay muchos pacientes y creo que si a todos nos preguntaran ahora mismo, pues diríamos que queremos que la sanidad tenga más recursos y además que se utilicen mejor, eso es evidente, todos diríamos esto mismo. Pero muchas veces al paciente o a sus asociaciones, cuando tienen un determinado planteamiento, una petición, reclaman una priorización o reclaman algún recurso,
se les puede presentar, por parte de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, una serie de razones de orden económico, que van desde lo que comentabas de coste-oportunidad, es decir, si empleo esto aquí no lo puedo emplear en otro lado, o también de utilidad, es decir, no es correcto que yo esté empleando este recurso en esta utilización o no ahora, o no es prioritario en este momento. Yo lo que os quería preguntar es ¿qué podríais enseñar o qué podríais plantear en términos de acercamiento del paciente hacia la economía, hacia el mundo de la economía, para que ese paciente o esa asociación de pacientes estén más capacitadas precisamente para poder debatir o para poder discutir en este plano? Porque muchas veces reconoceremos que el plano de la economía es un plano a veces que da mucho respeto, que parece que es muy técnico, que no se conoce a fondo y es la barrera que muchas veces se pone para que no haya una determinada progresión en algo que se reclama. Ya desde un punto de vista más casi de filosofía de la disciplina, ¿cómo plantearíais al paciente, a sus asociaciones, que se acercaran al hecho económico? Bueno, pues si contesto yo primero, por ejemplo. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales del ciudadano con respecto a los poderes públicos, en este caso a la sanidad, a la salud, etcétera, es la transparencia. O sea, que hubiera una mayor transparencia, un mayor nivel de información a los ciudadanos sobre todo lo que se hace en sanidad, lo que cuestan las cosas, etcétera, porque la información permite el control. O sea, primero hay que tener conocimiento, ¿no? Es lo que se dice siempre, para luego poder controlar eso que se conoce. Entonces, lo primero es darles a conocer todo, vamos, a los ciudadanos en general, porque esto yo, como he sido unos cuantos años presidente de una ONG que se llama Transparencia Internacional, aquí en España pues siempre hemos batallado por eso, porque haya mayor transparencia, mayor información para los ciudadanos y en este caso concreto del universo de los pacientes, que prácticamente somos una buena parte, la mayor parte de la población, pues que se siente informada, o sea, de todo lo que cae en sanidad. Yo, uno de los artículos que publicábamos, porque hicimos un observatorio multidisciplinar de transparencia, por ejemplo, que luego los convertí en pregunta por si lo queréis meter en la encuesta. Por ejemplo, una de las cosas que siempre, o 4 cosas muy importantes de sanidad que habría que informar a los ciudadanos, a los pacientes. Entonces, una de las cosas era el posible establecimiento por ley de la publicación actualizada de las cifras de las listas de espera existentes en todos y cada uno de los niveles de servicios, especialidades y centros sanitarios de nuestro país. O sea, que por ley todo el mundo pudiera saber las listas, no los nombres, sino las cifras día a día o actualizados muy frecuentemente. Y además todas esas listas con un sistema de control o auditoría independiente de dichas listas. Una segunda cosa, ya aprovecho para contestar tu pregunta, que se publicase a los ciudadanos y por ende a los pacientes el número de personal sanitario interino, eventual y temporal existente en los distintos centros sanitarios y categorías profesionales, que para mí es muy importante y hay una especie de caja negra ahí. Tercero, el establecimiento por ley del cumplimiento de unos ratios o niveles mínimos de personal y de recursos materiales en los centros sanitarios, tanto en la atención primaria como en los centros hospitalarios. Y por último, que es otra cosa que se tendría que informar a los ciudadanos para que hubiera transparencia social en este sector, es facilitar información con carácter obligatorio, o al menos siempre que lo pida el paciente, del importe de los costes incurridos en cada intervención o proceso de atención hospitalaria a cada paciente atendido. O sea, yo creo que es bueno concienciar a los ciudadanos de lo que cuestan las cosas, lo que le cuesta al Estado, a los poderes públicos, a los ciudadanos, al resto de los ciudadanos, cada cosa que se le hace. Pues mire usted cuando se le da de alta, que sepa que ha estado aquí en tal, y nos ha costado a la sanidad pues 12.457 euros. Bueno, eso yo creo que podría contribuir a una mayor transparencia, mayor control social y luego también, bueno, pues para que se sepa efectivamente lo que es el esfuerzo público en las atenciones sanitarias. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que es muy importante que se informe a los ciudadanos de todo, a los pacientes, por supuesto, y de todas estas cosas como poco, ¿eh? Tengo más, pero bueno, con esas 4 ya ahí me quedo. José María. Bueno, estoy bastante de acuerdo. Yo, al escuchar a Jesús, me estaba acordando de cuando concedieron el Premio Nacional de Literatura a Antonio Muñoz Molina, creo que fue en el 2017, por ahí. Recuerdo una entrevista que me pareció magistral, el titular que había destacado el
el reportero que había hecho la entrevista, en el periódico, que era: lo que necesita este país no son líderes carismáticos, sino datos. Y me pareció de una lucidez colosal, ¿no? Faltan datos, falta transparencia con los datos, ¿no? Antes hacía alusión al sistema de listas de espera del Sistema Nacional de Salud. La frecuencia con que se publican, solamente lo que hay, es manifiestamente insuficiente. Junio, diciembre. No se incluye en el sistema, pese a que el Real Decreto de 2003 sí establece cómo debe registrarse la información, ningún dato acerca de las pruebas ni terapéuticas ni diagnósticas. La primera prueba terapéutica o diagnóstica. Otra cosa es que las comunidades autónomas, cada una por su lado, difundan las listas de espera, ¿no? No sabemos lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes que están en el limbo de la lista de espera. Es decir, pacientes que quieren ir a una consulta especializada, una consulta externa, se cierran las agendas porque está tan sumamente colapsado el servicio que no da tiempo a darle la cita. Y entonces pasa el tiempo y no tiene dada la cita. Ergo, no aparece en la lista de espera de consultas externas que publica el Ministerio, ¿vale? Solamente tenemos a nivel estatal establecido tiempos máximos garantizados para 5 procesos quirúrgicos, cuando el propio texto del Real Decreto dice que debería de actualizarse el anexo. Esto es de 2011, ha pasado mucho tiempo, ¿no? O sea que transparencia. Y tu pregunta tenía otra vertiente, que era cómo, tal como yo lo he entendido, ¿no? ¿Cómo pueden aproximarse las asociaciones de pacientes y los usuarios al tema de la economía? ¿Cómo puede calar en ellos o permear en ellos, en su conciencia, en su comprensión? ¿Cómo pueden digerir estos argumentos que a veces se les da así sin más desarrollo de, bueno, esto es porque no tenemos recursos, por falta de recursos, ¿no? Yo creo que aquí todos somos víctimas. Cuando digo todo me refiero a las instituciones, también me refiero, fijaos, los propios gestores sanitarios, los clínicos también, ¿vale? Pero el país también. Un déficit de cultura evaluadora, que yo creo que si ese déficit se paliase, se mitigase, la ciudadanía entendería mejor la importancia de la economía y la relación que guarda con la sanidad. ¿Qué quiero decir? Como ha señalado bien Jesús al principio, él ha dicho, en la Constitución tenemos los principios de economía, eficacia y eficiencia. Pero estamos muy acostumbrados en la administración pública y los propios ciudadanos a regirnos por aquello del control previo de legalidad. Es decir, somos muy leguleños y muy reglamentistas, pero luego, si la intervención sanitaria que se ha incorporado a la cartera responde a las expectativas que se habían forjado cuando se incorporó y realmente produce los resultados en salud que prometía o no, esto que tiene que ver con la efectividad, y ya si lo relacionamos con el coste, con la eficiencia, esto ya nos da un poco igual. ¿Por qué? Porque esto no está en el debate público, no está este tipo de evaluación. Entonces yo creo que, sinceramente, transparencia y mayor cultura evaluadora, pero claro, empezando por los que toman decisiones también, y luego de ahí predicando con el ejemplo a la ciudadanía. Ya veis que estamos aquí. Sí, ya estamos intimidados. Estamos aquí pidiendo datos y pidiendo evaluación, y hace un rato Julio Mayor nos ha contado todo lo que se puede hacer con los datos. Sí. Alguien incluso creo que ha llegado a plantear eso de si no nos acabará gobernando un GPT, con lo cual parece que nos estamos acercando. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Si hay alguna, tenemos todavía 2 o 3 minutillos para contestar una pregunta o 2. Te acercan el micro, Elena, y así te oímos todos mejor. Estoy encantada de que estéis aquí porque creo que sois muy importantes para las asociaciones de pacientes.
no se nos había ocurrido contar con vuestra sabiduría, con vuestra forma de trabajar para hacer advocacy, para tener una mejor relación institucional. Y se puede. Brevemente os voy a contar lo que pasó con la asociación que bueno, llevamos unos voluntarios en España, se llama la Asociación Española contra la Meningitis. En el 2015 se aprueba una vacuna carísima y empezamos a visitar a todos los consejeros intentando convencerles de que por favor lo pusieran en calendario, ¿no? Por aquello de la equidad territorial y bueno. Y nos empiezan a decir que es muy cara, que es muy cara. Y entonces alguien nos dijo, haced un estudio como los ingleses de cost effectiveness. ¿Qué es eso? Encontrad un buen instituto que os entregue, grandes expertos en la economía de la salud, que os entregue un documento donde podáis decirles a esas autoridades que es mejor prevenir que curar. Tenéis que conseguir un trabajo de investigación que demuestre el coste de las secuelas. Bueno, nos costó un dinerito, lo financiamos solo nosotros con mucho torneo de pádel y rifas de lotería, nos costó la friolera de 5.000 euros y contamos con IDIVAL, el Instituto de Investigación de Valdecilla, que está adscrito a la Universidad de Cantabria. Cuando las autoridades vieron que el coste de un niño que sobrevive con graves secuelas de meningitis rondaba el 1.000.000 de euros, visitamos al conseller catalán y ese mismo día nos abrazó y nos dijo, voy a poner esa vacuna en calendario. O sea que os animo a que si tenéis la gran suerte de encontrar un instituto que confíe en hacer, que consiga el valor de lo que cuesta sobrevivir a vuestras enfermedades y a las secuelas, conseguiréis que vuestro medicamento a lo mejor, bueno, pues sea más accesible, porque esa misma lucha, el modelo fue los de los pacientes de hepatitis B. Y nos dieron ese ejemplo, los de la meningitis tenéis que luchar por esa vacuna que entre en calendario, ¿no? Entonces, el que una asociación de pacientes haya contado con expertos en economía de la salud es un gran pacto, un gran aliado para conseguir que las cosas cambien. Y yo quiero dar a las demás asociaciones esta forma de trabajar para conseguir sus propósitos. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por la parte que nos toca. No, yo quería, al hilo de eso, y como siempre me gustará el tema, como bien decías tú, de los datos, es que el tema de la prevención en salud es fundamental. Yo hice un estudio que se llamaba, se publicó, se llamaba Hacia una cobertura general de la prevención odontológica infantil en España, costes económicos de su implantación. Entonces ahí lo que vine a demostrar, bueno, o sea, para empezar, yo lo que proponía es que los niños de 6 a 12 años en España pues se les hiciese, digamos, un chequeo cada 6 meses, ¿no? De alguna manera, porque esa es una forma de evitar luego pues todas las enfermedades, caries, etcétera, que luego cuestan más dinero, ¿no? Entonces, ahí proponía pues el aprovechamiento de la infraestructura privada existente, que la cobertura financiera fuera por el Estado, por las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, y claro, el coste anual estimado era de unos 1.600 millones, con distintos escenarios al año para todo el país, pero lo que sí ponía de manifiesto es la rentabilidad social que podía tener la medida por el sistema de este sistema de prevención, por los importantes beneficios sociales en la salud de los ciudadanos, y luego en la rentabilidad económica, lo que tú decías, el ahorro de recursos financieros que origina una adecuada prevención médica y además el ahorro de los costes del absentismo laboral, que cuando la gente tiene que estar varios días ahí hasta que le tocan y tal, le atienden, pues bueno, pues una serie de cuestiones que puse de manifiesto, y es otro argumento, vamos, otro exponente más de que efectivamente es muy importante que en las enfermedades, en este caso era la cuestión odontológica de los críos, pero vamos, que de todo es muy importante evaluar los costes para prevenir, porque es que son costes en términos que luego son ahorros, o sea, rentabilidad social y económica. Entonces, bueno, me adhiero a lo que tú decías. Pues llegados a este punto, que son las 2 de la tarde, creo que responden perfectamente la economía al día de la salud, ¿no? Pongo yo un sí, si te parece, Elena, por lo que proponías, y quiero agradecer públicamente a Santiago la moderación y a los profesores Lizcano y José María Avellán por su sabiduría. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para ustedes.